Buenos días chicos, ¿cómo están? Bueno, hoy dentro de este video lo que vamos a desarrollar es la aplicación de lo que habíamos visto en todo el tema de regresión simple y ya en el software de R. Sí, hemos tenido ya bastante tiempo en la parte introductoria, obviamente con los ejercicios que les he mandado, pues espero que hayan podido desarrollar un poquito mejor el tema de manejar el software, el tema de manipulación de la información siempre va a ser importante, el crear columnas, el eliminar filas, datos, ¿sí? Y obviamente de acuerdo a ciertas necesidades que pueden ir surgiendo, pueden ir buscando en diferentes fuentes las formas de realizar cierta codificación, cierta tarea, cierto situación que debamos resolver. Lo más importante, como les he dicho siempre, es el entender el programa. Una vez que se entiende el programa, simplemente es ir aplicando diferentes funciones de acuerdo a las necesidades que se nos pueda presentar en cada uno de los ejercicios. Entonces, lo que vamos a hacer es desarrollar el ejercicio que lo desarrollé en clase durante las diferentes sesiones e ir obteniendo los resultados en cada uno de los procedimientos, ¿sí? Para ir eh, comparando de que realmente hemos obtenido los mismos resultados tanto en el proceso manual como en el proceso que vamos a hacer ahora dentro del software, ¿sí? Entonces, eh, probablemente como tarea, pues va a ser el primero comparar los ejercicios que ya ustedes han realizado de forma manual, los dos que estaban trabajando eh, du- el tema de regresión simple, sí, realizarlo dentro del software para que comparen los resultados y probablemente un nuevo ejercicio para que lo complementen y desarrollen un documento pequeño sobre esto. Entonces, esta semana netamente trabajaremos en ello. La próxima semana entramos netamente ya en regresión múltiple. Esto va directamente en el software porque los procesos son muy largos para hacerlos de forma manual. Entonces, para eso los softwares nos dan una mano en el sentido de poder desarrollar los cálculos de manera ya más eficiente y lo importante ahí es más que todo la parte analítica. Luego igual es dar instrucciones, probablemente la prueba o la evaluación de la primera unidad va a ser netamente un trabajo de regresión múltiple. Sí, yo creo que la próxima semana lo vamos a desarrollar íntegramente, sí, y obviamente darles un tiempo para que desarrollen un documento eh, completo, sí, que incluya introducción, análisis, resultados y conclusiones de algún modelo y variables que están relacionados con algún tema económico, ¿sí? Entonces, probablemente la evaluación va a ser este trabajo de regresión múltiple, obviamente completo, con diferentes análisis y temas que vamos a desarrollar. Entonces, para arrancar, lo que voy a hacer es crear el archivo o el conjunto de datos que habíamos estado trabajando. Sí, para eso yo puedo generar un conjunto de datos, sí, que le vamos a dar un formato data frame y lo podemos crear a partir de una función de matriz, puede ser cualquiera de las que hemos utilizado. Yo tengo por acá ya anotado los valores, simplemente los voy a copiar para hacer un poquito más rápido. Sí, entonces lo que he copiado es todos los valores que están en el ejercicio que hemos trabajado de ejemplo. Sí, como les había dicho, esta función de matrix consiste en ir ingresando los datos por columna. Entonces la primera columna va a corresponder a los valores de
las ventas, ¿sí? En miles, que correspondía al restaurante, ¿sí? Y la segunda va a corresponder al tamaño de la población del barrio. Habíamos dicho que en función de la población del barrio en el cual estaba situado el restaurante, podíamos generar un valor estimado de las ventas anuales. Entonces, los mismos datos que habíamos trabajado. Luego le voy a dar un argumento de que son dos columnas, ¿sí? Y con esto ya vamos a generar entonces nuestro conjunto de datos, ¿sí? Vemos que tenemos nombre x1 y x2, podemos esto cambiarlo para poder trabajar, ¿sí? Ya con el nombre de las variables. Entonces, ¿cómo le cambiaba los nombres? Call names, datos, ¿sí? Y la primera que va a ser ventas, la segunda que va a ser, puede ser habitantes, ¿verdad? Sí, entonces ya tengo ventas, recuerden que estos son en miles e igual el tamaño o el número de habitantes, en este caso habíamos dicho que era por barrio en el cual estaba situado el restaurante, ¿ok? Una vez que tengo entonces eh, ya generado esto, pues siempre es importante hacer una parte descriptiva. Por ejemplo, yo puedo darle un resumen de mis datos, ¿sí? Con la función summary. Y entonces yo obtengo que la media es 14, tal como habíamos obtenido en el paso manual. Y la media para habitantes era de 130. Y de ahí tengo que las ventas mínimas es de 2.000, el que más vende es de 26.000, ¿sí? Igual de habitantes del barrio más pequeño es de 58.000 habitantes, del barrio más grande de 202.000 habitantes. Puedo generar un primer gráfico exploratorio, ¿sí? De estas dos variables. Entonces, para generar el gráfico de dispersión, recuerden que vamos a generar con plot, ¿sí? Si ustedes, pues, esta librería que les había comentado de ggplot ya la pueden manejar, pueden generar gráficos más avanzados, si no, no nos complicamos la vida y generamos con este. Ventas va a ser mi valor de X y habitantes mi valor de Y. Entonces siempre el primer insumo ventas, el segundo habitantes que corresponde al valor de Y. Puedo darle un título, ¿sí? Gráfica de ventas, ¿sí? Por habitante, o bueno, dejémosle gráfica de ventas. Le puedo dar entonces un nombre al eje X, va a ser las ventas. Un nombre al eje Y, va a ser los habitantes, ¿sí? Y, no sé, le podemos dar un color rojo a los puntos. Y una forma 19 creo que es la que yo generalmente utilizo. Si estamos con algún error aquí. Ok, me olvidé esto como es el título, pues tiene que ir entre comillas. Sí, y ya hemos generado entonces la gráfica de dispersión. Entonces, como primer paso exploratorio, intuitivamente habíamos dicho que existe una relación, por lo que nos presenta el gráfico, entre aumenta el valor de ventas, también aumenta el valor de habitantes, ¿sí? Se nota una tendencia entonces que es creciente, ¿sí? Una vez que genero más ventas, significa que probablemente en el barrio va a existir más habitantes, ¿ok? Entonces,
como primer paso un gráfico de dispersión entre las dos variables que nos va a permitir entonces tener como una primera intuición de la relación que existe y si es que va a ser una relación significativa entre las dos variables. ¿Ok? Una vez que hemos hecho este gráfico intuitivo, lo que vamos a hacer ya es entonces desarrollar el modelo de regresión simple. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo que tenemos que generar primero es obviamente el modelo y como todo lo que hemos visto dentro del software tenemos que almacenarlo en en una variable, es decir, tenemos que darle un nombre a este modelo. ¿Sí? Entonces yo puedo decir modelo simple, ¿sí? Modelo simple. Aquí es donde se va a almacenar entonces todos los resultados que voy a generar del modelo. ¿Cuál es la función del modelo? ¿Sí? La letra LM, que significa Linear Model. ¿Sí? Linear Model es la abreviatura o lo que representa la abreviatura LM. Ese es el nombre de la función. Abrimos paréntesis, ¿sí? Y le voy a dar entonces primero la variable independiente. No, perdón. Primero la variable dependiente. Sí, la variable dependiente, es decir, el valor de ventas. Ah, verdad. Sí, en este caso, vaya, yo estaba confundido en el gráfico anterior. Sí, el valor de ventas era el valor de y el valor de habitantes es el valor de X. ¿Sí? Es decir, en función de los habitantes vamos a estimar las ventas, claro que sí. Sí. Entonces, simplemente corregimos los ejes, ¿sí? Y ventas es el valor de Y, ¿sí? Obviamente aquí tenemos que cambiarle los nombres a los ejes, habitantes, ventas. ¿Sí? Entonces, en el eje X, pues obviamente tiene que ir, en este caso, el valor de habitantes, ¿sí? Y en el eje Y va a ser el valor de ventas, ¿ok? Entonces, dentro de la función, lo que vamos a poner es primero la variable dependiente, que en este caso es ventas, tiene que estar escrito exactamente como está en el conjunto de datos. En este caso, con minúscula, ¿sí? Si fuera con mayúscula, tendría que ir con mayúscula. Entonces, tiene que estar exactamente escrito como corresponde. Luego le vamos a dar este signo, ¿sí? Que es como esta barrita que va encima de la ñ, ¿sí? No sé muy bien cuál es el nombre exacto, pero lo pueden buscar en su computador. En algunos casos es un poquito difícil encontrarlo, ¿sí? Yo les voy a pasar con todo este archivo y si no lo encuentran, pues obviamente se lo copian de aquí nada más, ¿sí? Para que lo peguen dentro de su fórmula, porque en algunos computadores a veces es un poco difícil encontrarlo. Entonces este signo es el que vamos a utilizar después de la variable dependiente. Y a continuación, obviamente, va la variable independiente, que en este caso, habitantes, ¿sí? Entonces, variable dependiente, variable independiente. Una coma, siguiente argumento es del nombre de mis datos, es decir, de dónde estoy cogiendo esta información. Entonces, el argumento es data,
¿sí? Que lo puedo escribir. Generalmente es bueno escribirlo para que la función sepa exactamente que este es el argumento que voy a utilizar. Pero si no lo escribo y es el segundo argumento de mi función, también funciona. Ya lo vamos a ver. Entonces, esto yo estoy cogiendo de mi conjunto de datos llamado datos. Entonces le digo, la información es de este conjunto de datos, ¿sí? Y eso es todo. Ejecuto. Y si ven que ya se me crea acá un modelo simple. Y como pueden ver, esto dice lista de 12. Aquí ha almacenado varias información. Tengo los coeficientes, los residuales, que son los errores, ¿sí? Y algunos otros valores, los valores ajustados, y vamos a ver cuáles son, ¿sí? Y simplemente los guarda en un formato de lista. Y luego, ¿cómo podemos visualizar esta información? Le decimos, genérame un resumen, summary, del modelo. ¿Sí? Entonces, resumen del modelo, le damos a ejecutar y nos va a salir entonces la información resumen de nuestro modelo. Y aquí es donde viene la parte clave, que es lo que habíamos obtenido los diferentes valores como coeficiente, r cuadrado y si las variables son significativas o no. Entonces vamos a ir viendo dónde está esta información y bueno, vamos interpretándola nuevamente para reforzar ese conocimiento. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver primero? Estos resultados de acá, ¿sí? Tenemos 4 columnas, ¿sí? Estimate, que es el valor del coeficiente. Error estándar, ¿sí? El valor T y el valor de probabilidad, ¿ok? Ok, en este caso, aquí igual me he equivocado. Le he dado el valor de habitantes a ventas y por eso no me coincide el resultado. Simplemente le cambio esto y ya está. Sí, ahora sí ya tenemos los coeficientes estimados que habíamos obtenido de forma manual. ¿Sí? Simplemente en la primera columna estaban los habitantes y en la segunda el valor de ventas. Y yo lo había puesto al revés. Sí, simplemente cambié entonces los nombres para que ya me coincida en la parte de abajo. Listo. Entonces, el resto se mantiene igual, como ya le cambié el nombre, entonces ventas es el valor dependiente y habitantes el valor independiente. Ejecutamos entonces el resumen del modelo, ¿sí? Y nos vamos entonces. Primera columna, valores de coeficientes. Entonces, ¿qué vamos a tener? En la fila intercept, que corresponde al coeficiente beta 0, voy a poner por acá, corresponde al coeficiente beta 0, ¿sí? Y habitantes, obviamente, va a corresponder al coeficiente beta 1, que es de nuestra variable. Entonces, coeficiente beta 0 igual a 60, ¿sí? Que es el que habíamos calculado inicialmente, y coeficiente beta 1 igual a 5, ¿sí? De esta forma ya podemos escribir nuestra fórmula de la ecuación de la regresión que hemos estimado, que va a ser 60 más
5 por X, ¿sí? Y de esta forma estructuramos entonces ya nuestra ecuación, ¿sí? Obviamente esto lo estoy escribiendo para que podamos observar nuevamente el valor de los coeficientes que hemos obtenido aquí, ¿sí? Y que están estructurados en nuestra ecuación de la regresión. Entonces, valores de coeficientes y formamos el valor de la ecuación de la regresión simple. Si recordemos qué significaba el coeficiente beta 1 es cuánto varía el valor de y si al yo variar una unidad de x. ¿Sí? Entonces aquí si reemplazamos por 2, vamos a tener 70. Si varía una unidad 3, ¿sí? Vamos a tener 75. ¿Sí? Entonces el coeficiente beta 1 nos dice que por cada unidad que varía el valor de x, el valor de y incrementa en 5 unidades. ¿Ok? Esa va a ser entonces la interpretación de el coeficiente beta 1. ¿Qué más tenemos? Error estándar, no nos vamos a fijar mucho en esta columna. El valor t, tampoco nos vamos a fijar mucho en esta columna, pero si ustedes revisan los apuntes, estos son los valores ya exactos del valor t que nosotros conseguimos para poder encontrar el valor de la probabilidad para determinar si la variable, especialmente este es el valor que hemos calculado, para el coeficiente beta 0 no lo hemos calculado, tampoco es necesario, ¿sí? Para determinar si los habitantes o el tamaño del barrio es significativo o no, ¿sí? ¿Cuál era la premisa? Que si el coeficiente beta 1 como hipótesis nula es igual a 0 y como hipótesis alternativa que esto es diferente de 0, ¿sí? ¿Cuándo era significativa entonces la variable? Cuando aceptábamos la hipótesis alternativa de que el coeficiente beta 1 es diferente de 0. Por lo tanto, va a tener un impacto significativo en la variación de mi variable y o de mis valores resultantes de y. ¿Ok? ¿Cómo determino entonces eso? Simplemente viendo con el valor de probabilidad. ¿Sí? ¿Qué nos dice este valor de probabilidad? 2.55 e a la menos 5. Eso significa que vamos a tener este valor de probabilidad aproximadamente, ¿sí? Que claramente es un valor menor que 0.01, que es generalmente el valor más bajo que nosotros utilizamos para rechazar o no la hipótesis alternativa. Entonces, claramente, el valor de probabilidad es menor a el valor de 0.01, que en este caso podríamos utilizar como nivel de alfa para determinar si se rechaza o no la hipótesis nula. ¿Sí? Entonces, claramente, este valor es significativo y habitantes entonces genera un impacto significativo en el valor de las ventas. Ahora, cuando es una sola variable, pues obviamente no hay mucha complicación en analizar este resultado porque es una variable y simplemente un valor lo comparamos y ya. Pero ya en regresión múltiple vamos a ver que a veces tenemos 10 variables y aunque sí más no es mucho, pero hay una forma más rápida de ver de golpe estos valores de significancia y son estas estrellitas que están acá al lado, estos asteriscos que están en la parte de al lado. ¿Qué nos dice acá? Nos dice significado de los códigos, ¿sí? Código 3 estrellitas, código 2 estrellitas, código 1 estrellita, código 1 punto y código nada, ¿sí? Entonces, si son 3 estrellitas, significa que el valor de probabilidad es prácticamente igual a 0,
¿sí? Es decir, si vemos 3 estrellitas al lado de la variable, automáticamente decimos esta variable es significativa porque su valor es prácticamente igual a cero. Su valor de probabilidad es prácticamente cero. Entonces, todas las variables que tengan 3 estrellitas, pues de golpe decimos es una variable significativa. Luego vamos a tener 2 estrellitas, significa que es significativa a un nivel de 0.001. Una estrellita a un nivel de 0.01 y un puntito a un nivel de 0.05. Si ya no vemos nada, simplemente decimos que no es un valor significativo, ¿sí? Cuando veamos en regresión múltiple ya vamos a ver que, obviamente si tenemos 10, no es que las 10 van a ser significativas y podemos ir viendo las variables que son significativas y a qué nivel, ¿sí? Entonces es una referencia rápida para ver cuáles son mis variables significativas. ¿Qué es lo que esperamos? Que generalmente tengan 2 o 3 estrellitas al lado de la variable para poder validarlas de forma automática. Caso contrario, pues tenemos que ir definiendo si lo validamos a un nivel de 0.01 o a un nivel de 0.05, ¿sí? Entonces aquí, valor de probabilidad y es donde nos guiamos automáticamente para determinar la significancia de la variable, ¿ok? Siguiente valor que vamos a encontrar en esta tablita de resumen, valor de R cuadrado que se encuentra aquí, ¿sí? Múltiple R cuadrado y acá tenemos un R cuadrado ajustado, que esto lo vamos a ver en regresión múltiple. Cuando es regresión simple, nos fijamos 100% en este y luego en regresión múltiple nos vamos a fijar en el de acá al lado y luego les voy a comentar por qué. Pero por ahora nos preocupamos por este. Entonces, 90.27%, ¿sí? De regresión explicada por la variable de habitantes, ¿sí? Un valor bastante alto. Recordemos entonces que este era el porcentaje de cuánto la variable aporta, cuánto la variable logra explicar la variación, el comportamiento de las ventas, en este caso, ¿sí? Un 90% las ventas dependería o sería explicado su comportamiento por la población que tiene el barrio eh, donde está ubicado ese restaurante. Habíamos dicho que la diferencia con respecto a 1, es decir, 1 menos 0.9027, ¿sí? Que incluso si lo ejecutamos nos da el valor de 9.73, ¿sí? Es el porcentaje de error. Es decir, 9.73% no se puede explicar el comportamiento de las ventas con la variable habitantes, ¿sí? O vamos a tener un 9.73% de error en general en nuestras estimaciones de las ventas utilizando solo la variable habitantes, ¿ok? Entonces, 90.27, ¿cuánto explica el modelo? 9.73, ¿cuánto de error o cuánto no puede ser explicado dentro de este modelo? Entonces, estos tres conceptos, coeficientes, significancia y R cuadrado, es lo que vamos a estudiar dentro de este resumen, ¿sí? Es lo que vamos a encontrar y es lo que vamos a analizar dentro de este cuadrito de resumen del modelo, ¿ok? ¿Qué más habíamos visto? Una vez que ya hemos interpretado la ecuación, el coeficiente, hemos determinado si es significativa la variable y cuánto de esta variable es explicada dentro del modelo. El siguiente paso es sacar otros valores, como por ejemplo,
el intervalo de confianza del coeficiente beta 1. Si recuerdan que habíamos visto este intervalo de confianza también para determinar si era o no significativo, pero utilizando intervalo de confianza. También se lo puede obtener si vamos a aplicar la función confint, ¿sí? Aquí le vamos a dar el nombre del modelo, en este caso yo le he puesto modelo simple, y el nivel en el cual queremos que nos calcule el intervalo de confianza, es decir, en este caso con un 95% de confianza, genero, ¿sí? Y vamos a ver que el límite inferior es de 3.66, límite superior de 6.33. ¿Qué habíamos dicho? Si es que no existe el valor de 0, si es que no pasa por 0 entre límite inferior y límite superior, era significativa la variable. Si por el contrario, si existe el 0 entre el límite inferior y el límite superior, ¿sí? La variable no era significativa, es decir, que el valor de beta 1 era estadísticamente igual a 0. ¿Ok? Entonces, otra forma que habíamos visto de determinar si era significativa o no la variable. Con este es más que suficiente con el cuadro resumen que teníamos de arriba, pero es importante que conozcan que igual se puede generar este intervalo de confianza para el coeficiente beta 1. ¿Ok? A un nivel del 95%, entonces entre 3.66 a 6.33. Una vez entonces visto esto, vamos a agregar la ecuación estimada dentro de mi gráfico de ventas. ¿Cómo lo voy a hacer? Sí, si es que ya está el gráfico generado, esta función es una función de agregación, se llama una función complementaria, que es offline, ¿sí? Y obviamente va a funcionar si es que el gráfico ya está generado, ¿sí? Por eso es una función de agregación, ¿sí? Y lo que va a hacer es agregar una línea que va a ser y la ecuación generada del modelo, ¿sí? Es decir, la recta. Entonces voy a decirle, agrégueme la ecuación generada del modelo simple, que es el que he calculado. Sí, bueno, le dije, póngale de color azul. Sí, y bueno, como habíamos cambiado las variables, recuerden, por eso tengo que generar nuevamente el gráfico, ¿sí ven? Y ahí sí ya me genera entonces mi ecuación estimada. Entonces, esta es la ecuación que nosotros podemos dibujar, ¿sí? Cuando el valor de x es igual a 0, vamos a tener 60, ¿sí? Acá probablemente choca por acá, ¿sí? Este si no estoy mal debe ser 1, ¿sí? Y si le damos, por ejemplo, un valor de x 25, pues más o menos por acá, alrededor de 180 probablemente, ¿sí? Entonces, nos genera ya la ecuación de forma automática, ¿sí? La regresión que hemos obtenido. Simplemente de forma visual ya lo podemos entonces tener graficado, ¿sí? Recuerden igual que representaba esta línea, por ejemplo, entre un punto rojo hasta la línea azul, representa el error de la estimación, ¿sí? Error 1, error 2, error 3, y la suma de todos estos errores, recuerden que era la sumatoria entonces que generaba el valor de error de r cuadrado que nosotros calculamos, ¿sí? Entonces tenemos ya graficada eh, nuestra línea. Algo que no habíamos visto de forma manual, ¿sí? Y
que es muy interesante es generar una tablita ANOVA, ¿sí? Algo similar a lo que habíamos visto en la clase de, del ciclo pasado, ¿sí? De los experimentos. Aquí no lo vamos a detectar tanto, pero esto nos va a servir más para cuando nosotros utilicemos la regresión múltiple, ¿sí? Entonces vamos a tener una columna de grados de libertad, ¿sí? Degree Freedom. Siempre que vean DF aquí en el software, esto significa grados de libertad, ¿sí? En inglés, Degree Freedom, ¿sí? Grados de libertad. Entonces, cada vez que vean DF, significa que estamos hablando de los grados de libertad, ¿ok? Suma de cuadrados igual SQ. Cada vez que veamos esto, significa cuadrado, ¿sí? De square. ¿Sí? Entonces, generalmente aquí todas las abreviaciones vienen del inglés, ¿sí? Entonces, para que se nos haga más fácil entender. Entonces, suma de cuadrados, media de cuadrados, valor f, ¿sí? Y la probabilidad de ese valor. ¿Qué nos dice? Suma de cuadrados 14.200, es lo que habíamos encontrado, recuerden, de forma manual. Y suma de los errores residuals también, que obviamente es residuales, pero se lo puede llamar errores o también valores residuales. Y este es el valor que les digo que existe entre cada puntito y la línea, es decir, el error de estimación o también conocido como el valor residual, ¿sí? Entonces, suma de cuadrados de los errores, 1530, ¿sí? Que es el valor que habíamos obtenido de forma manual, ¿sí? Entonces, recuerden que si dividíamos 1530 para la suma total de estos, es decir, 14.200 más 1530, ¿sí? Nos sale el valor del error que habíamos encontrado arriba, 9.72%, ¿sí? El porcentaje de error. Cuando veamos regresión múltiple, ¿qué es lo que vamos a ver? En este caso solo tenemos una variable, entonces la suma de esa variable es 14.200, ¿sí? Es el valor absoluto, en este caso, ¿sí? Sobre el total de cuánto está explicando esta variable. Si tenemos más variables, vamos a ir obteniendo entonces el valor absoluto de cada uno de estos variables, ¿sí? En la suma de cuadrados. Y obviamente si esto lo transformamos luego en valor porcentual, vamos a ver y vamos a obtener entonces cuánto aporta cada variable al modelo, es decir, cuánto está explicando cada una de las variables de forma individual a la explicación del modelo y del comportamiento de la variable que estamos prediciendo. En este caso, como solo tenemos una, ¿sí? Es decir, 14.200 es lo que está aportando esta variable, que es del 90.27%. Es decir, esa variable explica ese porcentaje, pero como solo es una, entonces esa es la explicación total del modelo. Cuando tenemos más, vamos a ir haciendo por cada una de las variables y viendo cuánto aporta cada una de estas variables. Pero una pequeña introducción para la tablita ANOVA, que también la vamos a utilizar eh, en los siguientes modelos. Perfecto. ¿Qué más podemos hacer? Una vez que ya hemos entonces generado la estimación, ¿sí? Con nuestra ecuación, lo que podemos hacer es generar las estimaciones para cualquier valor que podamos encontrar.
¿Cómo podemos hacer esto? Pues existe una función que nos va a ayudar a predecir directamente sin tener que escribir la ecuación y lo vamos a ir comparando. Yo ya lo he tenido por acá anotado, voy a copiarlo, pero lo vamos a ir comparando, ¿sí? Es decir, mi ecuación, ¿cuánto era? 60 más 5 y vamos a suponer que quiero predecir para un valor de habitantes de 15.000, que en este caso es 15. Si recuerdan que esto está por miles. $135, ¿sí? Entonces, el valor estimado de ventas, ¿sí? Para un restaurante que está en un barrio de 15.000 habitantes, ¿sí? Va a ser de $135.000 al año, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero estimar para varios valores? Por ejemplo, 15, luego quiero estimar para 20, 160, luego quiero estimar para 25, ¿sí? Obviamente, como esta es una ecuación pequeña, no tenemos mucho problema, lo podemos ir haciendo manual, pero imagínense cuando ya tengamos más coeficientes y más valores que estimar, entonces, ¿cómo podemos hacerlo de forma más rápida? Sí, vamos a utilizar esta función de predict. Entonces, vamos a ver cómo funciona primero de forma individual y luego ya con un conjunto de datos. Ok, entonces voy a copiar esto. Luego yo les paso todo el archivo para que ustedes lo puedan ir probando y manipulando. Entonces, predict, ¿sí? Me va a predecir en base a mi modelo. ¿Qué modelo voy a utilizar? Digamos que he creado varios modelos, entonces digo el modelo que se llama modelo simple, que es el que hemos creado. Y aquí yo le puedo dar un valor, es decir, predice para el valor de 15. Tin, tin, tin. Probablemente esto va ahí. Mm, mm. Ah, ok, ok. Si bien por no leer. Ok, entonces algo que me estaba olvidando es que, bueno, hay que darle siempre el nombre de la variable, en este caso X, ¿sí? Habitantes. Entonces tenemos que escribir tal como está en mi conjunto de datos, es decir, con la letra minúscula y exactamente, ¿sí? Y lo que voy a hacer es que tengo que crear como un pequeño data frame, ¿sí? Un pequeño conjunto de datos para que los reconozca. Es a veces estos temas de los formatos que les comentaba. Entonces, yo tenía 15, 20, 25, sí, y yo voy a crear aquí entonces todos los valores para los cuales quiero predecir. 15, 20 y 25, ¿sí? Esto voy a borrar por ahora. Entonces ejecuto y si ven que ya de golpe me predice para el primer valor que era igual a 15, 135. Para el segundo valor que es igual a 20, voy a tener ventas de 160. Y para el tercer valor, ¿sí?
ventas de 185. Ahora, yo puedo almacenar esto igual dentro eh, de un conjunto de datos, ¿sí? De una tablita para que se vea un poco más bonito. Entonces, lo que puedo es primero crear este conjunto de datos, ¿sí? Es decir, esto que tengo aquí, ¿sí? Y digo, estos almacéneme en los valores de ventas restaurante. Sí, son, digamos que nuevos restaurantes que voy eh, a abrir, ¿sí? Y los voy a almacenar acá, ¿sí? Entonces tengo habitantes. Primer restaurante va a tener 15.000 habitantes, el segundo 20.000, el tercero 25.000. ¿Sí? Obviamente que si yo tengo aquí 100 valores, entonces me va a ser mucho más útil porque me va a hacer la predicción de 100 valores en un segundo, ¿sí? Entonces, luego puedo combinar la función de combinar columnas, ¿sí? Y lo que le voy a decir es, bueno, combíname las ventas de restaurante, que es estas tres observaciones, y agrégale la predicción para cada uno de estos valores. Entonces, utiliza obviamente mi modelo simple que acabo de generar y los valores de ventas restaurante, es decir, 15, 20 y 25, y luego agrégalos o únelos a este mismo columna que había generado, ¿sí? Y lo vamos a poner como nuevas ventas, ¿sí? Para que cree una sola tabla. Entonces ya me ha creado la predicción y ha generado una nueva columna para cada uno de los valores, ¿sí? Para que se vea más bonito, le voy a cambiar el nombre a esa columna. Call names, nuevas ventas de la columna número 2, ¿sí? Y voy a decirle, quiero que se llame predicción. Y listo, entonces ya me ha quedado más bonito, habitantes, predicción. ¿Por qué es útil esto? Y obviamente esto lo vamos a utilizar también eh, dentro de regresión múltiple porque puedo generar múltiples predicciones. Imagínense que yo quiero generar 20 predicciones de golpe, ¿sí? Del 1 al 20. Corro todo esto, me voy a nuevas ventas y ya tengo la predicción para 20 observaciones, es decir, para cuando tengo una población de 1.000 habitantes, 65.000, de 7.000 habitantes, 95.000, 16 habitantes, perdón, 16.000 habitantes, 140.000, etcétera. Entonces, si ven, generar una predicción para 20 valores en prácticamente un segundo, ¿sí? Imagínense esto, cuando tengo bastantes coeficientes y bastantes valores que predecir, simplemente lo genero de esta forma automática. ¿Ok? Aparte del valor de predicción, recuerden que habíamos visto también los intervalos para las predicciones. ¿Sí? Los intervalos para las predicciones. Entonces, ¿cómo vamos a crear estos intervalos para las predicciones? ¿Sí? Primero, lo mismo. Vamos a crear un conjunto de datos porque si bien yo puedo generar un punto, ¿sí? Es decir, recuerden que este intervalo es específicamente para un punto de X, ¿sí? Que yo voy a predecir y que va a tener intervalo para
la predicción e intervalo para la media, ¿sí? Pero aquí vamos a generar varios puntos para poder incluso graficar estas dos líneas, ¿sí? Entonces, aquí yo puedo poner un conjunto de datos, siempre basándonos en cuáles son los límites de nuestros valores de X. Es decir, yo aquí tengo entre 0 y 30 aproximadamente, ¿sí? Entonces yo voy a generar valores entre estos dos. Si, por ejemplo, ustedes en otro ejercicio tienen valores entre 100 y 200, pues van a generar valores entre esos rangos para que obviamente se grafique de forma adecuada. Entonces yo puedo decir 0, 5, 10, 20 y 30. Sí, suficiente. Y lo mismo que hicimos de arriba. Aquí siempre le vamos a dar el nombre de la variable x, tal como está escrito en nuestro conjunto de datos, para que identifique que estamos queriendo estimar en base a ese valor de x, ¿sí? Y entonces yo le puedo dar acá un nombre, ¿sí? Ventas intervalo de confianza. Sí, es mis valores generados para el intervalo de confianza. Y luego voy a usar prácticamente lo mismo de arriba, ¿sí? Es decir, esto solo para que se vea bonito, pero es muy práctico. Eh, es decir, a este conjunto de datos de los valores que voy a utilizar para mi intervalo de confianza, los voy a combinar, ¿sí? Con los valores de la predicción. Es decir, predict, que es la función que me va a ayudar a predecir, los valores del modelo simple o la ecuación del modelo simple, perdón, utilizando los valores de ventas, intervalo de confianza, es decir, 0, 5, 10, 20 y 30. Y aquí, muy importante, nuevo argumento, intervalo, es decir, ya no quiero que me genere la predicción de un solo punto, sino que me genere la predicción del intervalo. Yo pongo confidence, tiene que estar escrito exactamente de esta forma, entre comillas, y me va a generar los valores de intervalo de confianza para la media, ¿sí? Y si yo le pongo prediction de esta forma, en el argumento intervalo, me va a generar los valores de intervalo de confianza para la predicción, ¿sí? Recuerden que teníamos entonces estos dos intervalos de confianza. Entonces ejecuto, ya estaba esto guardado y genero los de el intervalo para la media. Entonces, ¿qué voy a obtener? Habitantes, ¿sí? Que es los puntos de X que yo le di para que me genere las predicciones. Fit, ¿sí? Fit es ajustado, es decir, los valores ajustados con la ecuación, ¿sí? De la regresión. 60, 85, 110, 160, 210 y sus respectivos intervalos de confianza. Entonces, lower, el valor bajo, upper, el valor alto, ¿sí? 38 a 81 para 0 habitantes, 69 a 100 para 5 habitantes, 98 a 121 para 10 habitantes, etc. Y luego para el intervalo de la predicción, exactamente lo mismo. Me salió error porque no le copié bien los nombres que corresponden. Sí, y de la predicción. Entonces, igual. Recuerden que los valores de intervalo de confianza de la predicción siempre son más amplios que los de la media. ¿Sí? ¿Cuál era la diferencia? Sí, que el intervalo para la media eh, es una predicción, ¿sí? O es un intervalo de confianza en el cual yo estoy diciendo la media de venta de los restaurantes que se encuentran en un barrio de 10.000 habitantes, ¿sí? Sea cual sea el barrio, sea cual sea el restaurante, es de 76.000 a 143.000 dólares al año, ¿sí? Un restaurante
en promedio va a vender eso, ¿sí? Cuando tenga o esté dentro de un barrio de 10.000 habitantes, ¿sí? Pero esto aplica para cualquier restaurante, ¿sí? Es decir, en promedio, cualquier restaurante que esté en un barrio de 10.000 habitantes es de 76.000 a 143.000 su nivel de venta. Sí, perdón, esto es para la predicción, pero bueno. ¿Cuál es la diferencia? Esta era la interpretación que di era para la media, ¿sí? ¿Cuál es la interpretación para un valor de predicción, que es un valor específico, ¿sí? Es decir, quiero saber cuál va a ser el nivel de ventas del restaurante, vamos a suponer que tiene un nombre específico, del restaurante que se encuentra en el barrio, no sé, en el barrio La, La Garzota, por dar un ejemplo, ¿sí? Eh, y no sé, que vamos a suponer que hay dos barrios, dos restaurantes en La Garzota. Sí, el restaurante A que se encuentra en el barrio La Garzota, es decir, estoy específicamente dando un restaurante y quiero saber cuál va a ser su nivel de venta. Entonces, en este caso utilizamos el intervalo para la predicción, ¿sí? Es decir, este restaurante va a vender, obviamente, digamos que La Garzota tiene 100.000, perdón, 20.000 habitantes, ¿sí? Entonces, este restaurante específicamente va a vender de 125.000 a 194.000 dólares, ¿sí? Y por eso es más amplio el rango, porque estamos tratando de predecir de un solo lugar, ¿sí? O sea, de un lugar en específico. Por lo tanto, vamos a tener mucho más margen de equivocarnos y por eso el intervalo es más amplio. A diferencia de que les digo, bueno, díganme cuál es la media que va a vender un restaurante que se encuentra en un barrio de 15.000 habitantes. No estamos especificando cuál, sino que estamos diciendo en general cuánto van a vender un restaurante que está en un barrio de 15.000. Entonces, vamos a tener menos margen de error, ¿sí? Porque no estamos señalando un restaurante en específico, sino en general todos los restaurantes que se encuentran en este nivel de habitantes. ¿Ok? Entonces, de esta manera generamos los intervalos. Ahora, para que se vea bonito, pues los vamos a graficar, ¿sí? ¿Y cómo los vamos a graficar? Simplemente igual. Ya tenemos creado el gráfico y vamos a utilizar funciones de agregación. En este caso, lines, que simplemente va a agregar líneas al gráfico que ya está generado. Muy importante, aquí voy a decirle, genérame una línea, ¿sí? De el conjunto ventas int_conf, que es el valor que le di de los intervalos de confianza, ¿sí? Puede ser de ese o puede ser de la IC media, porque al final tenemos los mismos valores, ¿sí? Habitantes, es decir, le va a dar los puntos de habitantes 0, 5, 10, 20 y 30, ¿sí? Y va a tomar para generar la línea, es decir, en el eje Y, los valores de ventas que hemos estimado, ¿sí? Aquí igual le podemos hacer, como siempre digo, hay varias maneras. Primero vamos a generar la línea inferior, lower, ¿sí? Y si le ejecuto, este LTY es el tipo de línea que quiero. El 2 significa línea entrecortada, ¿sí? Entonces me va a generar esta línea entrecortada del eh, intervalo de la parte de abajo, del intervalo inferior, ¿sí?
Ahora quiero generar la línea del intervalo superior. Entonces simplemente le digo, tómame otra vez los valores de habitantes, sí que este es el valor de los puntos en X. Y ahora lo que quiero es los puntos del intervalo para la línea de arriba del eje Y, ¿sí? Es decir, los valores de ventas estimados. Ejecuto y ya tengo el intervalo de confianza para la parte de arriba. Entonces, aquí de manera gráfica ya podemos ver que este es el intervalo de confianza para los valores medios estimados de ventas, ¿sí? Es decir, que si tengo aquí un punto estimado, este va a ser el límite superior y este el límite inferior. ¿Y por qué es importante? Y algo aquí que eh, les pongo a consideración para cuando vean en el futuro otros modelos, es que un punto estimado, un punto específico estimado, es improbable que se cumpla. Improbable. Sí, por eso son los intervalos de confianza. Es decir, yo genero mi ecuación, yo genero una regresión y viene una persona, vamos a suponer que estamos estimando las ventas de una empresa y me dice, bueno, entonces, en base a tu estimación, ¿cuánto vamos a vender el próximo año? Y vamos a suponer que mi estimación me dice $1,200, ¿sí? Yo jamás le puedo decir, oye, vamos a vender el próximo año $1,200, eso está establecido. No, porque es imposible que exactamente vendamos $1,200. Lo que yo tengo que decirle es, mira, vamos a vender entre 1,000 a $1,400 con un 95% de confianza. Si recuerdan que esto tiene un nivel de confianza. Entonces, existe un 5% de probabilidad de que me equivoque, que ya es mucho más bajo y controlable que un punto en el cual mi nivel de error va a ser 100% porque muy difícil que yo estime ese valor exacto. Entonces, ¿qué es lo que voy a decir? Vamos a vender entre 1,000 y 1,400 con un 95% de confianza, ¿sí? Entonces, ya se hacen los procesos, se generan las campañas, las planificaciones para ese intervalo de ventas, ¿sí? Entonces, si vendemos, por ejemplo, 1,120, entonces estuvimos correctos porque estuvo dentro del intervalo de confianza. Si vendimos 1,398, estuvimos correctos porque estuvo dentro del intervalo de confianza. Entonces, en el futuro, cuando generen modelos, y muy poco se habla de estos intervalos de predicción, siempre se tiene que haber intervalos de predicción porque una estimación puntual es improbable que se cumpla en el futuro. Ok, entonces ya saben, si este, por ejemplo, es intervalo para la media, es decir, obviamente que depende del contexto que estamos hablando. En este caso vamos a decir entonces, para un restaurante que está en un nivel de habitantes de 10,000, vamos a vender entre esto y esto, ¿sí? Ahora, si se pueden dar cuenta, el intervalo es más pequeño en la mitad de las predicciones de X y específicamente en el punto X, ¿sí? En el punto X media, el intervalo va a ser más angosto, ¿sí? ¿Y por qué? Porque obviamente la mayoría de puntos se van a concentrar en esta zona y tengo más información. Por lo tanto, mi probabilidad de cometer un error es menor. Pero para valores que están en los extremos, que ya tengo menos información, ¿sí? Obviamente voy a tener un riesgo más alto de equivocarme porque tengo menos información en el cual basarme para generar estas predicciones. Entonces, obviamente donde tengo valores más acumulados, más información, mi probabilidad de cometer error es menor. Extremos donde tengo menos información, mi probabilidad de cometer un error en la estimación es mayor y por eso los intervalos se agrandan. Ok, ahora vamos a hacer lo mismo, pero con los intervalos para la predicción. Sí, aquí lo que voy a hacer es coger los valores de predicción, del conjunto de predicción,
Sí, que en teoría si cojo los de acá arriba me va a salir igual, pero para ser lógicos vamos a coger los de el conjunto de datos hice predicción. Entonces, igual acá hice predicción, ¿sí? Que es el que genera los valores estimados e intervalo para la predicción. De la parte inferior, como ya tengo mi primera línea, esta línea azul, yo le voy a decir que me dé otro color para que no se vea tan feo. Podemos ponerle, no sé, un dark blue, no sé si existe este color. Sí, bueno, a la final no se diferencia tanto, pero me ha generado. Sí, voy a copiarlo de arriba. Y aquí lo único que voy a cambiar es que ya no quiero los de abajo, sino los valores superiores. ¿Sí? Y he generado. Entonces, como pueden ver, intervalo para la predicción van a ser puntos mucho más abiertos, mucho más eh, más altos y más, el rango va a ser mucho mayor que los otros intervalos. Perfecto, entonces hemos graficado. Este tema de gráfico, pues básicamente nos sirve para regresión simple, porque en regresión múltiple ya no vamos a poder hacer esta gráfica. ¿Y porque es importante hacerlo en regresión simple? Para contextualizar, para saber realmente lo que está pasando. Esto sucede exactamente en regresión múltiple, pero como ya es un plano multidimensional, es la misma lógica, pero de forma visual es imposible verlo. Pero el concepto es exactamente el mismo. ¿Ok? Listo. Vamos a ver entonces por último eh, los gráficos que habíamos dicho, y esto lo vamos a profundizar más en regresión múltiple, ya van a ver por qué, pero esta va a ser una primera visión de las gráficas que nos van a permitir analizar ciertos supuestos, y eso les voy a dejar luego un documento para que en regresión múltiple vean a profundidad y evalúen a profundidad cuáles son estos supuestos que se debe cumplir eh, para que el modelo se pueda catalogar como un modelo adecuado. Predict modelo simple me va a generar los errores, ¿sí? Es decir, perdón, me va a generar los valores estimados para todos los valores de X. Esto lo voy a convertir en un data frame para visualizarlo mejor. Sí, esto quiere decir que lo que está utilizando acá son todos los valores estimados del modelo con los valores X originales, ¿sí? Entonces, este yo le puedo decir que es los valores estimados, ¿sí? Y aparte, yo le voy a decir los valores X es igual a, que va a ser igual al conjunto de valores X originales, es decir, a mi conjunto de datos, que en este caso X es habitantes. Entonces, siempre es bonito ponerles nombres y saber a qué nos estamos refiriendo. Entonces, lo que está haciendo es estimar para 2, 70.000, para 6, 90.000, para 100, perdón, para 8, 100.000, para 8, 100.000. Entonces, estos son los valores originales de X y estos son sus valores estimados. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque recuerden que la diferencia
entre estos valores estimados menos los valores reales de Y son los errores de nuestro modelo. Y eso es lo que vamos a utilizar para las gráficas de los residuales, ¿sí? Podemos generar entonces la primera gráfica en el cual vamos a tener un cuadro de dispersión, ¿sí? Que sería en el eje X, pueden ser tanto los valores de X o los valores de Y, ¿sí? A la final termina siendo prácticamente la misma conclusión que vamos a obtener, ¿sí? Pero bueno, generalmente vamos a utilizar los valores de Y. ¿Y por qué? Porque obviamente cuando ya veamos regresión múltiple, tenemos que usar los valores de Y porque es el resultado final o es la variable única dependiente, ¿sí? No podemos juntar todas las variables de X y hacerlo, sino lo tendríamos que hacer de forma individual para cada variable de X, pero no nos da un resumen general de la situación. Entonces, por eso utilizamos siempre la variable Y. Y la variable Y va a ir entonces en el eje X, ¿sí? La variable Y va a ir en el eje X. Vamos a coger los valores originales, que es ventas, ¿sí? Y si estos son los estimados, ¿sí? Si estos son los valores estimados, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, recuerden cuál era el error, los estimados menos los valores de Y, es decir, los valores de ventas. Déjenme corroborar si es Y estimado menos al revés. Sería el valor de Y menos el valor estimado. ¿Sí? Y me sale error porque el 1 está en un formato. Ok. Porque esto, recuerden que hemos convertido en un data frame, entonces tenemos que especificarle exactamente qué son los estimados de los estimados, ¿sí? Variable, conjunto de datos, ¿sí? Entonces ahí sí. Y me sale esta gráfica. Obviamente podemos darle colorcito. Aquí le podemos poner 19. Pongámosle siempre para... ¿sí? Vamos a determinar en el eje X estamos poniendo los valores de ventas y en el eje Y estamos poniendo los errores, ¿sí? O los residuales, como ustedes quieran llamarle. Y luego le podemos dar una grafiquita, un título a la gráfica. Sí, esta se va a denominar la gráfica de residuales. ¿Sí? Si bien tenemos pocos datos, y por eso digo que más nos vamos a enfocar esto cuando veamos relación múltiple, porque igual voy a hacerles trabajar con ya muchos más datos, cientos de datos, para poder tener una visualización mejor, y obviamente es la realidad. Pero, ¿cuál es un poco la lógica de esta gráfica? Es que el error tiene que ser constante para todos los niveles de Y o para todos los niveles de X. Por ejemplo, yo pongo acá contra habitantes, ¿sí? Es prácticamente la misma gráfica.
¿Sí ven? Prácticamente la misma gráfica. Y lo único que varía es un poco la escala porque obviamente aquí estamos con ventas de 0 al 25 y acá estamos con del 60 al 200. Sí, perdón, habitantes es este de acá, ventas este de acá, pero tienen la misma tendencia. Entonces se puede trabajar con ambos, pero como les decía, vamos a trabajar solo con los valores de Y, más que todo porque en regresión múltiple eso es más apropiado. Entonces, ¿cuál es lo que buscamos? ¿O cuál es la tendencia que buscamos en esta gráfica? Que los errores sean constantes en todo el nivel de ventas en este caso, ¿sí? No se aprecia tanto porque solo tenemos 10 datos, pero la idea es que existan aquí dos líneas paralelas imaginarias en el cual todos los valores de los errores estén dentro de esas dos líneas. ¿Cuándo puede surgir un error? Cuando, por ejemplo, la distancia de errores es más pequeña en los primeros valores de ventas y luego esto se va abriendo, ¿sí? Es decir, los niveles de errores o los rangos de errores se van incrementando conforme aumenta el valor de ventas. Ahí tenemos un error que se llama esto de heterocedasticidad, ¿sí? En el cual los niveles de error en los diferentes puntos de Y eh, varían, ¿sí? Y esto no puede suceder, tiene que ser generalmente todos los errores constantes, es decir, si la media de error de 60 a 80 es 20 puntos, la media de error entre 180 a 200 también tiene que ser más o menos por 20 puntos. ¿Sí? Si es que existe una diferencia muy grande, pues ya estamos hablando de un error en las estimaciones y en los coeficientes. Esto generalmente para regresión múltiple, pues vamos a ver que a veces se puede solucionar este problema y a veces no. ¿Sí? A veces no se puede solucionar este problema, pero se lo puede intentar. ¿Qué conlleva esto? Que mi estimación no sea confiable cuando yo tengo estos errores. Porque se supone que yo hago una estimación para varios niveles, es decir, que si yo estimo para 60, ¿sí? Por ejemplo, sea la misma consistencia de error que si estimo para 200, ¿sí? O sea, no puede ser posible que yo para un nivel tenga un margen de error más pequeño y para otro nivel, pues realmente mi margen de error sea muchísimo más alto, ¿sí? Entonces, en eso se basa la de residuales. Lo vamos a ver a profundidad en regresión múltiple y vamos ahí incluso a anotarlo más de forma gráfica. Otra gráfica que básicamente es la misma, ¿sí? Pero lo que va a utilizar son los residuos estándar, ¿sí? Los residuos estándar no es más que una estandarización de los errores a un nivel o a un valor de z, ¿sí? Como realizábamos, recuerden la distribución normal, teníamos que estandarizar los valores para poder hacer los cálculos o incluso generar la gráfica. Exactamente es aquí. Genero los errores y los estandarizo, ¿sí? Y simplemente con esta fórmula. R estándar y le digo estandarízame los errores del modelo simple y guárdalos en residuos.estándar, ¿sí? Y se genera acá, ¿sí? Generalmente cuando hago este tipo de funciones, como igual, por ejemplo, acá el predict, ¿sí? Si es que no lo cambio a un data frame, se me genera como un vector, ¿sí? Es decir, tengo que ejecutarlo acá arriba para poder ver. Entonces, estos son los errores estandarizados. Recuerden que generalmente los errores o los valores estandarizados van de -3 a 3, ¿sí? ¿Qué es lo que buscamos con los errores estandarizados? Aquí viene otro supuesto, que los errores sigan una distribución normal, ¿sí? ¿Qué quiere decir?
que si graficamos, vamos a hacer la misma gráfica, que ahora la única diferencia es eh, que obviamente vamos a utilizar los errores estándar. Y como pueden ver es prácticamente la misma gráfica, porque a la final el valor estandarizado es exactamente el mismo que el valor absoluto, lo único que nos da es una escala diferente. ¿Cuál es esta escala? Obviamente de -3 a +3 generalmente. ¿Qué significa que esté estandarizado o que sigan una distribución normal? Sí, es que pues los valores tienen que estar generalmente entre -2 y +2, es decir, la acumulación de los puntos, igual aquí no se nota mucho porque son pocos puntos, tienen que estar en todo este rango, ¿sí? ¿Qué pasa si tengo más puntos en el inicio por acá, ¿sí? Y luego ya se estandariza un poco, se normaliza. Eso quiere decir que voy a tener un sesgo y ya no va a seguir una distribución normal perfecta, ¿sí? Entonces, como pueden ver, va de la mano el tema de heterocedasticidad y el tema de normalidad, ¿sí? Entonces, los errores tienen que seguir una distribución normal, es otro de los supuestos que se debe cumplir dentro de eh, los pruebas o los gráficos de prueba de las regresiones, ¿sí? Si no se cumple con ese supuesto de normalidad, luego también en regresión múltiple vamos a ver incluso unas pruebas de estadísticas para eh, corroborar si estadísticamente es normal o no es normal los errores, pues obviamente igual vamos a tener un problema en los estimadores, ¿sí? Que pueden generar un sesgo, que pueden generar una mala estimación y obviamente ya no se puede confiar 100% en el modelo. Otra forma, ya para ir finalizando, otra forma es generando estas gráficas que se denominan eh, QQ. No estoy muy seguro cuál es si eh, la interpretación de QQ, pero QQ norm y QQ line. Si yo genero esto, me va a generar una gráfica más o menos en este estilo. Igual, como son pocos puntos, no se genera precisamente como normalmente se lo visualiza, pero ¿cuál es la lógica de esta? Luego lo vamos a ver con más puntos, que la mayoría de puntos tiene que caer sobre esta línea diagonal, ¿sí? La mayoría de puntos tiene que caer sobre esta línea diagonal. Si existe un patrón o un conjunto que está por fuera de la línea, ¿sí? Generalmente en los extremos de arriba, en los extremos de abajo, significa que igual probablemente no estamos cumpliendo el supuesto de normalidad. ¿Cómo se genera este gráfico? Bueno, esto es una combinación de los puntos estandarizados, que son estos de acá, ¿sí? Versus otro conjunto de puntos estandarizados que ya vienen dado eh, por ciertos parámetros estadísticos, ¿sí? Que realmente el cálculo es un poco complejo, por eso se lo utiliza solo dentro de los softwares, ¿sí? ¿Y cuál es la idea de que un punto estandarizado tiene que coincidir exactamente con el otro punto? eh, Se puede decir que también es otro punto estandarizado. Entonces, el punto 1 tiene que coincidir con el punto 2, el punto 3 con el punto 3, el punto 4 con el punto 4, y eso genera una diagonal perfecta, ¿sí? Si no coinciden en esta diagonal, sí vamos a tener algún problema de normalidad de los datos, y por eso se generan fuera de estas líneas, ¿sí? En este caso no se visualiza bien,
por aquí tenemos un poquito fuera de la línea, pero por ahí cae la mayoría cerca de esta línea oblicua. Sí, pero esto cuando tenemos más datos se va a apreciar de mejor manera. Incluso se puede generar unos intervalos de confianza en el cual hay un rango, obviamente, que pueden caer fuera de esta línea, pero si ya caen fuera del límite de confianza, definitivamente vamos a tener un problema de normalidad. Y listo, chicos. Yo creo que con esto es una buena introducción y podemos desarrollar tranquilamente los ejercicios que habíamos hecho de forma manual. Sí, lo vamos a poder realizar con estos códigos y comparar si hemos hecho bien y si hemos obtenido los resultados correctos. Sí, adicionalmente, voy a generarles otro ejercicio, ¿sí? Que probablemente puede ser un archivo de Excel para que ustedes lo importen y lo trabajen y generen un documento pequeño con una introducción, con los resultados, con los análisis, pero bastante sencillo. Y más bien, la próxima semana que arrancamos regresión múltiple, vamos a generar un documento elaborado y eso va a ser la nota entonces para la primera evaluación. ¿Sí? ¿Cuál es el plan de esta semana? Igual ya les había puesto dentro de las indicaciones, ¿sí? Revisen, bueno, ya hayan revisado entonces este video. Vamos a tener las tutorías como lo he puesto dentro de las indicaciones, ¿sí? Y hasta el día viernes entonces vamos a entregar la tarea que corresponde al desarrollo de los dos ejercicios de comparación. Esto solo lo pueden hacer eh, los códigos, ¿sí? Y los resultados en un documento, ¿sí? No es necesario que se haga una descripción, porque eso ya lo habíamos hecho en los ejercicios anteriores, ¿sí? Y el otro trabajo que sería datos nuevos que les voy a cargar, ¿sí? Y en ese sí vamos a hacer una pequeña introducción, el análisis de todo esto, es decir, generar la ecuación, la interpretación del coeficiente, de la significancia, del R cuadrado, de los intervalos de confianza, incluso de los gráficas de errores. Probablemente las gráficas de errores no lo profundicen tanto, no es necesario ahora en la parte de análisis, ¿sí? Y generar conclusiones del trabajo, ¿sí? Entonces, eso estaríamos hasta el día viernes y la próxima semana arrancamos netamente con múltiple y trabajamos de lleno para lo que sería este trabajo para la evaluación de la primera unidad. Listo, chicos. Entonces, cualquier duda, estoy en tutorías y en los horarios establecidos. Y bueno, cualquier situación les estaré comunicando. Que tengan una buena mañana.